Amigos y hermanos, deseo en esta hermosa tarde compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios escrita en el libro de los Hechos capítulo 2. Vamos a hablar de un tema muy sencillísimo acerca del Espíritu Santo. Llevemos en mente el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la fuerza de Dios. No estamos hablando de más, sino de la fuerza de Dios. Esa fuerza activa de mi Dios que se derrama por todos, por doquier, donde quiera. Estamos hablando de una fuerza totalmente de nuestro Dios. Voy a leer el capítulo 2, versículo 22 en adelante. Miremos la lectura, dice así. Capítulo 2, versículo 1, dije de los Hechos. Capítulo 2, versículo 1, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces eran los apóstoles y los demás, los 120. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como un viento recio entró, a eso de las 9 de la mañana, donde estaban todos sentados ahí. Estaban, hermanos, los apóstoles, por supuesto, y había una cantidad de gente bárbara alrededor. Vamos a ver qué pasaba. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos menos elamitas, los que moramos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están locos, llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor, humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Aleluya. Bendito mi Cristo.
Qué bueno entender estas hermosuras del Espíritu de Dios. Qué bueno. Dice que a eso de las 9 de la mañana los apóstoles estaban todos juntos, todos, los 120 por supuesto, porque eran 120 los que estaban juntos. Pero en especial aquí los apóstoles, que eran los dirigentes, dice que estaban juntos cuando se dio como un viento recio que llenó toda la casa. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y esas lenguas en las cuales empezaron a hablar, que ni ellos sabían, sino que solo el Espíritu Santo, porque había un montón de gente a su alrededor. Era una fiesta del día de Pentecostés. La fiesta del 50 era una fiesta que celebraban siempre después de la Pascua. Eran 50 días después de la Pascua. Entonces se apareció el Espíritu Santo y se enseñoreó de ellos primero, y toda la gente se aglomeró para oírlos, porque cada uno de ellos oían hablar en el mensaje de Dios en su propia lengua que habían nacido. Aquí no es de confundirse. Aquí es de saberse ubicar con respecto a las Sagradas Escrituras. Recordemos que estas lenguas que hablaron estos hombres en el día de Pentecostés eran lenguas árabes, eran lenguas cretenses, eran lenguas de Mesopotamia, eran lenguas de los judíos, de los romanos y judíos también. Lengua de prosélitos. Acuérdense que el prosélito es el agregado allá en Israel. Entonces ellos tenían otro lenguaje, mas sin embargo ellos oyeron clarísimo el mensaje en la lengua que habían nacido. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo, la promesa de Dios, quien Dios derramó de su Espíritu Santo sobre toda carne, tal como estaba escrita, dicha por el profeta Joel. Así lo dijo Pablo. Entonces, cuando esto aconteció, la gente se quedaban maravilladas. Algunos decían que estaban locos, algunos decían que borrachos estaban. Entonces Pedro, levantándose, les habló diciendo: miren, les dijo, varones, les dijo, si no es hora todavía de que cantinas estén abiertas, porque apenas son las 9 de la mañana. Pues sí, o sea, lo que quiso decir, la hora es temprano, no es hora de cantinas abiertas, a eso se refería, sino que esto no están bolos o borrachos, como se les diga, como ustedes creen, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: derramaré de mi espíritu, dijo Dios, sobre toda carne, los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. Sobre mis siervas y de mis siervos derramaré de mi espíritu. Haré prodigios en los cielos y en la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esto dijo el apóstol Pedro, es lo que estaba escrito ya, que se iba a cumplir, pues. Entonces se cumplió en el día de Pentecostés, la profecía de Joel 2:28, donde toda la gente oyó el mensaje clarito, clarito, tal como debía de ser. En el caso de nosotros, bendito sea Dios. Hay que darle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Usted vive en un lugar donde hay ¿cómo se llama? Un lenguaje distinto al nuestro. Usted no entiende porque en su lenguaje está escrita las Sagradas Escrituras. Y esto no ha sido más que el Espíritu Santo el que ha hecho esto. Escribir las Sagradas Escrituras, preparar hombres que escribieran las Sagradas Escrituras a nuestro propio lenguaje para que la entendamos. Yo estoy consciente y estoy segurísimo que si alguien me está oyendo este mensaje en una lengua que no es la mía, estoy al 100% seguro que si el Espíritu Santo es el que está hablando, tú lo estás entendiendo en tu propio lenguaje, en las maravillas del Señor escritas. Pues eso es lo más hermoso del caso, que la palabra de nuestro Dios sea entendible. Porque ¿de qué serviría un mensaje si no se entiende? ¿Para qué?
confusos. No, pues no. El Espíritu Santo es el que da a entender la realidad de lo que Dios quiere de ti. Dios quiere de ti que tú le reconozcas. Dios quiere que tú te llegues a Él. Por eso nos regaló a Jesucristo. Por eso nos regaló a Jesucristo. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 3, versículo 16, a donde Dios ha tenido mucha misericordia de tanta gente al haberse llegado a Jesucristo. Todo aquel que oye de Cristo y lo recibe como el Salvador de su vida, de hecho tienes el perdón de pecados. No importa lo que hayas hecho, el perdón de pecados te llegó, porque el recibir a Jesucristo, Él perdona los pecados. Y como dijo Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Así que si alguno está pensando en esto, de hecho, el Espíritu Santo caerá sobre ti y te llevará a Cristo, y Cristo te hará hijo de Dios Altísimo. Así lo dice la Biblia. Sí, a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón. ¡Qué bueno! ¿Te das cuenta? Entonces, todo pecado tiene perdón. Todo lo que hayas cometido, lo que hayas hecho, tiene perdón. Dios te perdona, media vez tú le entregues el corazón. De ahí en adelante, tú tienes que hacer, de hecho, una pausa y decir: hasta aquí llego con este mundo y me entrego en manos de Cristo, y entonces tendrás el perdón de los pecados. ¿Quieres orar? Ora de esta manera. Ora conmigo, repite estas palabras. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Perdóname mis pecados. Quiero ser una gente nueva. Ya me cansé de andar pecando. Quiero ser salvo, Señor. Quiero ser salvo. Sálvame, por favor. Perdóname mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por haberme perdonado. Soy tu siervo. Guíame con tu Santo Espíritu y quiero ser gente nueva para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Padre por darnos a Jesucristo. Gracias a Jesús por perdonar nuestros pecados. Gracias al Padre por llenarnos de su Espíritu Santo. Gracias a Jesús por habernos llenado en gran manera de su santa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Eso es lo práctico que podíamos hacer. Dios te bendiga, amigo. Y Dios bendiga a mis hermanos que me están escuchando.